Ahora, ¿vos sabés cuánto, antes de la medida, sabés cuánto estaba la tonelada de soja para...? No me acuerdo, pero... No, bueno, yo sí te lo voy a decir. $295. Sí. ¿Sabés cuánto está hoy? $350. ¿Te das cuenta que sí se beneficiaron los productores? Bueno, parte de la discusión de estos días, ¿no? Nuevamente el campo bajo la lupa del gobierno del presidente Javier Milei, con idas y vueltas, con circunstancias también que tienen que ver con un contexto preelectoral. Estamos en comunicación directa con Javier Rotondo, que es vice de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Ezequiel, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, y consultarte, Javier, por las circunstancias de estas idas y vueltas, las definiciones que han tenido y las conclusiones que están sacando a esta hora con lo que ha pasado en las últimas horas en la Argentina. Bueno, indudablemente que escucho en la introducción al presidente con una seguridad avalada tal vez por la situación al día de hoy, al día de ayer, cuando empezó el mercado a acomodarse. Pero claramente, primero hacer contexto de que estábamos a un poquito más de una semana, 10 días de aquel Viernes Negro, que fue con una tensión de tipo política y que llevó una medida en la madrugada del domingo. Y la política ahora es un fenómeno mundial, no solamente argentino, ¿no? Nos tiene acostumbrado a dar anuncios por redes sociales. Así nos enteramos el día lunes de esta retención cero. Bueno, creó muchísimas incertidumbres, idas, vueltas, muy frenético todo. Bueno, y después todo lo que pasó que ya sabemos. Creo que la medida, más allá de que el presidente podemos coincidir en que luego de toda la espuma que pasó, hoy el precio está rondando los $350, que es apenas $20 menos que lo que cotiza Chicago. Tiene todo un componente de situaciones en el medio, ¿no? Creo que fue una medida producto de un incendio fiscal, de un incendio político, con una situación de un gobierno que estaba muy complicado ese día Viernes Negro, con el dólar a 1.510, fuera de la banda. Se tomó una medida para tapar un incendio. Nosotros decimos que, si bien claramente cumplieron el objetivo y podemos hacer análisis si se sobreposicionaron la cadena de exportadores, que 72 horas agotó las declaraciones de jurado de venta al exterior, pero está claro que la medida no fue en favor del sector. Yo discrepo con el gobierno, no sé si entiendo la situación, pero que fue realmente una asfixia fiscal y que esa fue la base de la medida, y no realmente una comprensión del fenómeno de quita de retenciones para la producción. Eso hay que contextualizarlo de esa forma. Quedará ahora dos análisis muy claros para hacer. El primero es que realmente la decisión de la baja y quita de retenciones es un fenómeno político. Y no como nos decían, el anterior gobierno quiere cuidar la mesa de los argentinos y la soberanía alimentaria. Teníamos 20% de inflación mensual. Y para mantener el equilibrio fiscal. Cuando hay tensión, se pueden bajar retenciones. Esa es la primer gran señal que nos dejó como enseñanza esta situación. Y lo segundo, que ahora los productores sí tienen que tener cautela y tienen la posibilidad, ante un sector exportador que sobrevendió, generó las divisas pero sobrevendió, el stock físico que puede llegar a quedar en manos de los productores, ahora tienen una fortaleza de poder negociar. Fortaleza que no la teníamos clara, eso es lo que hay que decir. Y la conclusión final es: medidas coyunturales generan incertidumbre, distorsionan mercados, son producto de otros resultados que fueron efectivos, vuelvo a decir, $7.000 millones lo fiscal, pero que no estaban pensadas para los productivos. Esa es al menos nuestra mirada. Claro. Javier, ¿hay diálogo con el gobierno o con alguna línea del gobierno nacional? ¿Hay alguna expectativa de cara a lo que viene post-octubre respecto a rever la situación de las retenciones? Sí, debo decirte que, para ser honesto, el día lunes ya hubo una reunión entre el secretario de Agricultura, el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, y una comunicación con el ministro de Economía y con el jefe del ARCA, Juan Paso, para analizar esta situación. Reconocieron la tensión política, reconocieron cuál fue el objetivo. Hay un diálogo. Creo que ahora nuestro gran desafío es decir, bueno, se capitalizó, se logró el objetivo, los productores pueden tener un beneficio en precio ahora, pero necesitamos señales claras. Por ejemplo,
En esta vorágine se dieron cuenta que la carne no tenía ningún tipo de incidencia fiscal. Y en el medio de toda esta turbulencia anunciaron una baja a la carne que está perdurando hasta el 31 de octubre. Bueno, veremos si eso podemos seguir sosteniéndolo en el tiempo, discutir si uno se pone a ver claramente, Ezequiel. Nadie habló del mercado del maíz, nadie habló del mercado del girasol, nadie habló del mercado del trigo, nadie habló del mercado del sorgo. Acá el grueso de la visión fiscal del Estado está con la soja. Bueno, empecemos por un primer paso de señal clara. Estamos sembrando maíz, estamos iniciando la campaña gruesa y estamos a, diría, pocos días, menos de un mes, de comenzar la cosecha de trigo. Ahí vamos a estar con la mesa de enlace trabajando para que esa reducción y eliminación en todos estos cultivos sean señales hacia la producción clara. Está el compromiso en el día de hoy, en un evento de un reconocido analista de mercado que presenta un libro en el predio de la Ciudad Argentina. Sí, va a haber una reunión probablemente con el presidente de la Nación para empezar a hablar de estos temas con la mesa de enlace que va a asistir a ese evento. O sea, el compromiso está. Veremos ahora en esa visión que claramente le manifestó el colega tuyo de América, el presidente Milei, de que tiene en carpeta y que sigue insistiendo que las retenciones son un pésimo impuesto y un ancla productivo. Bueno, vamos a tratar las entidades de empezar hacia un camino de que realmente ese discurso se traduzca en hechos. Ahora, uno reclama también, retomando un poco lo que decía Cristina, ¿no? Kirchner, funcionarios que funcionen. Son áreas tan sensibles para la estructura productiva de la Argentina que por ahí me pregunto, vos me manifestabas algunas circunstancias que desconocía el gobierno respecto a las carnes, desconocimiento, desidia, chicanas políticas. Digo, ¿a qué atribuís todos estos manotazos económicos de última hora? No, yo la verdad que tengo que ser honesto intelectualmente, desesperación, creo que indudablemente estaban en una situación de apremio muy dura, con un fuerte componente político. Ellos, dentro de esa reunión del día lunes, son muy críticos con el Congreso, son muy críticos con estas fuerzas de oposición que ya están en modo electoral. Entonces, creo que fue una situación, yo no sé si el gobierno comunica de una manera muy poco común, yo no quiero decir mal, pero muy poco ortodoxo. Tienen algún error de diagnóstico en gente tal vez sin experiencia política. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy tratando de escribir. Y todo eso lo lleva a la situación que nos llevó, idas, vueltas, letra chica que no se dice, que no se habló con los sectores. Qué distinto hubiera sido si esta medida, claro, pero ¿cómo voy a pedir que sea consensuada cuando están en una situación de incendio, ¿no? Entonces, si hubiese sido, no sé si la palabra es acordada, pero comunicada a la mesa de enlace, si hubiera sido comunicada a la cadena, uno sabe los actores que son en la cadena agroindustrial, sabe del poder de posición que tienen los exportadores, pero ellos aseguran que no estaban al tanto, por eso salieron a sobrevender y hoy tienen esta realidad que en cierta forma está avalando lo que ellos dicen, que están saliendo a buscar mercadería que no tienen. Por lo tanto, el precio como está hoy, que es esa victoria que se atribuye a Milei, que creo que es un efecto colateral. La primera medida era la desesperación por los 7.000 millones. Entonces, yo creo que hay desesperación en la medida y no tal vez análisis, estrategia, funcionarios que realmente conocen el área. Va por ese lado, ¿no? Muchos manifiestan, Javier, lógicamente no descubro nada nuevo con lo que te voy a mencionar, que el campo es un sector afín, ¿no?, al gobierno del presidente Javier Milei, y que en otros gobiernos, por mucho menos, la reacción del campo hubiese sido otra. ¿Vos coincidís en este diagnóstico que tiene que ver con una respuesta mucho más institucional que ha hecho el campo respecto a los reclamos al gobierno del presidente Milei por esta política de retenciones? ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector? Es imposible no contextualizar que puede haber una afinidad conceptual. Yo me voy a poner en el cuerpo de productor, ahora más allá de dirigente, de lo que uno habla con nuestros pares, aquí en nuestra zona. Y es real, el productor sigue convalidando mucho del cambio, en gran medida del cambio de rumbo en Argentina. Podemos después analizar si es correcto o no. Yo lo que digo es la percepción del termómetro. Esto de achicar el gasto, de vivir, de generar más de lo que se gasta. Eso hay un acuerdo general del productor. El productor tiene gran temor a mirar por el espejo retrovisor y que volvamos a lo otro. Yo no sé si es más exacerbada o no la respuesta. Lo que está claro
es que nosotros tenemos la honestidad intelectual de decir retención es cero siempre, y así lo hemos hecho. Y con este, con otro, porque estamos convencidos de que ha sido el peor de los impuestos, discrecional, centralista, sin distribución, totalmente inequitativo, totalmente a uso y abuso de los estados de turno, y eso no lo vamos a dejar de decir. Ahora, que el productor en general, porque si te pongo, mira, te respondo como productor, ¿qué hubiese hecho la anterior gestión de gobierno? Probablemente subir las retenciones y generar un conflicto. Este gobierno tiene al menos en la receta algo distinto, que fue bajarlas. Temporario, sí, que en realidad duró 72 horas. Podemos hacer todo ese análisis, pero tuvo una señal, si se quiere, ideológica distinta. Y eso el productor lo percibe. La última, Javier, las bases, digo, ¿qué manifiestan respecto a esta circunstancia política de idas y vueltas? Digo, ¿se espera una fecha que tenga que ver posiblemente con el paso de las elecciones y empezar a tomar algunas medidas y todo sigue como está? ¿Cuál es el humor, el termómetro? Y bueno, tal cual, nos tienen a nosotros los productores, los dirigentes, yo digo que los dirigentes que somos, al menos los que tratamos de ser genuinos y lo hacemos con vocación de servicio, y somos productores. Sí. Entonces tenemos que tener ese termómetro que vos decís. Y estamos parados en una iglesia, aquel. Si bien este subconsciente tal vez del productor que dice, che, en la contextualización del cambio, todavía estamos en condiciones de decir apostamos, pero se van acortando algunos tiempos, ¿no? Ya van pasando prácticamente la mitad de la gestión de gobierno de esta gestión y hemos tenido ida y vuelta, hemos tenido señales positivas, pero el meollo de la cuestión, que es esa libertad de comercio sin retenciones, lo empiezan a exigir cada vez más. Indudablemente que la situación macroeconómica, indudablemente que las tensiones cambiarias y el plan económico son la limitante y el condicionante que eso ocurra, pero bueno, nos piden y nos están diciendo que si hay diálogo, empecemos a ser firmes en nuestra necesidad de señales claras. En esa situación estamos hoy. Gracias por el tiempo, como siempre, Javier. Buena semana. Ezequiel, siempre un gusto hablar contigo. Buena semana. Saludos. Saludos.